Como ya saben, tenemos parcial. La doctora Claus acaba de enviar un mail informando cómo va a ser la modalidad. Son 20 consignas que deben responder por verdadero, falso, completar, rellenar párrafos, etc. ¿Sí? Régimen de aprobación, 60%. El que no alcanza el 60% tiene la posibilidad de recuperar. ¿Está? La modalidad ustedes ya la estuvieron practicando, así que no creo que vaya a haber mayor problema al respecto. ¿Algo que quieran preguntar o agregar antes de que comencemos con el tema propiamente dicho? ¿No? Bueno, entonces vamos a arrancar. La clase de hoy va a ser una clase de repaso previo al parcial. Yo voy a tocar los temas más paradigmáticos, aquellos que se suelen preguntar sí o sí, lo cual obviamente no implica que no se pregunten otras cosas. ¿Está? Pueden tocar cualquiera de los temas que estén dentro del programa, siempre y cuando esté comprendido dentro del temario del parcial, es perfectamente válido, ¿sí? Incluso aquellos que no han sido tocados nunca por los profesores. Siempre tenganlo en cuenta eso. Vamos a comenzar repasando un poquito lo que es derecho y sus diferentes acepciones. De ahí vamos a ir avanzando, vamos a ver solamente los temas más puntuales de cada bolilla. Entonces, lo primero que vamos a decir es que derecho, la etimología de la palabra derecho implica el camino de los rectos, significa dirigir, directus. ¿Está? Hace referencia al deber ser de las cosas. Este derecho lo vamos a subdividir en 3 subclasificaciones. Podemos referirnos, o acepciones si se quiere, al derecho en sentido objetivo, en sentido subjetivo y en sentido de derecho natural. Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de derecho objetivo no estamos viendo al sujeto, sino que estamos viendo algo externo a este. ¿Sí? En este caso vamos a estar contemplando la norma propiamente dicha. Derecho en sentido objetivo, entonces, es el conjunto de normas que regulan la conducta humana en la sociedad. Es la norma jurídica en sentido amplio, en el sentido de regla impuesta por autoridad competente en garantía de un interés común o el bienestar general de la sociedad. Es así que no nos estamos refiriendo solamente a la ley, sino a cualquier norma de carácter jurídico. Puede ser, por ejemplo, un decreto reglamentario, un decreto de necesidad y urgencia, etc. ¿Ok? Dentro de este derecho objetivo vamos a encontrar una serie de subclasificaciones y la primera va a ser la de derecho positivo. El derecho positivo es el derecho objetivo que rige una sociedad en un momento concreto y determinado. Es lo que nosotros vamos a identificar como la ley actual, conocido a través de su publicación en el boletín oficial, y tiene 2 ramas, derecho público y derecho privado. El derecho público puede ser interno o externo. El derecho público interno es aquella rama del derecho público que busca la protección directa e inmediata de los intereses públicos de la nación. Y así los vamos a subdividir en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, etc. ¿Sí? Derecho constitucional es aquel derecho que estudia la institución de los poderes del Estado, su organización, gobierno, régimen político, garantías fundamentales, etc. El derecho administrativo, por otro lado, tiene un carácter más procedimental, si se quiere. ¿Sí? Estudia el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado y los servicios que éste debe prestar.
no actúa como gobierno. O sea, no estamos estudiando el Estado dentro del ámbito del derecho administrativo como gobierno, sino como administrador, cómo lleva adelante las cosas. ¿Ok? El derecho público externo lo podemos encontrar dentro de esta clasificación al derecho internacional. La diferencia que existe con los otros es que ahora estamos estudiando la relación entre estados soberanos. Ya no se rigen por juicios, etcétera, sino que se rigen a través de normas de tipo arbitral. Cuando hay un conflicto, lo que se intenta, por ejemplo, es que vayan a un arbitraje y se solucionen las cuestiones vía arbitraje antes de caer en guerras, por ejemplo. ¿Sí? Así tenemos la Corte Internacional de la Haya, para dar un ejemplo. El derecho privado, vamos a la otra rama del derecho objetivo, derecho privado, también se va a subdividir en derecho privado interno y derecho privado externo. El derecho privado interno se subdivide en derecho privado propiamente dicho, que es lo que estamos estudiando en esta materia. Así vamos a encontrar una división en derecho civil y derecho comercial. Están integrados en nuestro código, pero se pueden dividir en civil y comercial. El derecho civil lo que hace es regular las relaciones entre los particulares y el comercial regula las relaciones comerciales y actos comerciales. Tenemos también el derecho minero, el derecho rural, el derecho del trabajador, etc. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho privado externo, estamos hablando de derecho internacional privado, que estudia las relaciones o regula las relaciones entre sujetos privados pertenecientes a diferentes estados. Por ejemplo, un contrato celebrado entre un paraguayo y un argentino. ¿Se entiende? Bien. Recuerden, la diferencia más notoria entre el derecho público y el derecho privado es el tipo de intereses que estamos regulando. El derecho público regula intereses de alcance general, digamos que son de sujeto plural, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Intereses generales es la palabra correcta, la frase correcta. Y el derecho privado estudia las relaciones entre particulares, uno o más personas, pero siempre limitado a un grupo específico. ¿Está? Bien. Vamos a la otra clasificación. Acá vamos a terminar objetivo, vamos a ver derecho subjetivo. El derecho subjetivo ahora va a mirar al derecho desde el punto de vista de los sujetos que son titulares de estos derechos. Disculpen, se me atravesó una yerbita, estaba tomando un mate. Bien, les decía los titulares de estos derechos, ¿sí? Ay, voy a tomar un vasito de agua, me pica la garganta, un segundito. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, seguimos, chicos. Derecho subjetivo. Decíamos, estudiamos al derecho desde el punto de vista de los sujetos intervinientes en la relación jurídica. ¿Sí? Vamos a definir al derecho subjetivo. Concretamente, la definición de examen es la facultad que tiene un sujeto de exigir a alguien una determinada conducta. ¿Por qué tiene esta facultad? Y porque el derecho objetivo la previó a esa conducta, ¿sí? A través de una norma. Entonces, tomamos esa norma dada por el derecho objetivo y la particularizamos. Y ahora el sujeto, porque el derecho objetivo le reconoció ese derecho, tiene la posibilidad de reclamar que se cumpla con esa conducta. ¿Se entiende? Es, digamos, obtener el reconocimiento de la pretensión que ha sido reconocida por la norma escrita, por decirlo de alguna manera.
¿Necesitan que se lo repita? Sí, por Esa es favor, una profe. definición de examen. Listo, lo repito. Dije, el derecho objetivo nos reconoce un determinado derecho, ¿sí? La norma lo prevé así. Lo que hace el derecho subjetivo lo observa a esa situación desde el punto de vista de los sujetos intervenientes en la relación jurídica y le otorga la facultad de reclamar. Básicamente, una norma dice el dinero prestado se debe devolver, así fría y llanamente. Y el derecho subjetivo dice, yo le presté dinero a fulano, devolver, te reclamo que me devuelvas ese dinero. Entonces, lo que buscamos desde este punto de vista es obtener el reconocimiento de la pretensión que ha sido vislumbrada por el derecho objetivo, por la norma escrita. ¿Se entiende, chicos? Digamos que es visto desde el punto de vista de los particulares. ¿Quedó claro? Bueno, voy a pensar que sí. Sí, profe. Excelente. Los escucho muy bajitos, no sé por qué no me suenan como muy lejos. Bueno, vamos a dividir a estos derechos subjetivos en dos grandes clasificaciones que son preguntas de examen y tienen que manejarlas. ¿Sí? Por un lado vamos a encontrar los derechos extrapatrimoniales, que son aquellos que no son apreciables económicamente. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho de familia, los derechos de familia y los derechos personalísimos. Y por el otro lado vamos a encontrar aquellos que son de carácter netamente patrimonial, es decir, que son traducibles directamente en dinero, que son los derechos reales. Acuérdense que en latín res es cosa, entonces los derechos reales son los derechos que tenemos sobre las cosas. Los derechos creditorios, que también son llamados derechos personales, por ejemplo, el préstamo de un dinero, etc. Y los derechos intelectuales, por ejemplo, el derecho de autor. ¿Está? Vieron que estos son directamente traducibles en plata. Yo, por ejemplo, puedo comprar, vender mis derechos intelectuales. ¿Sí? Me van a dar un producido, un editor va a tomar el libro que escribí y lo va a vender y me va a dar un porcentaje del libro según la cantidad de copias que haya vendido, por ejemplo. ¿Sí? Es directamente traducible en dinero. Los otros, los extrapatrimoniales, no son susceptibles de apreciación económica, pero pueden tener impacto económico. ¿Sí? Recuerden que no sean susceptibles de apreciación económica no significa que no tengan impacto económico. Por ejemplo, la base del derecho uno de los derechos principales en los derechos familiares es la obligación alimentaria. Eso va a tener impacto económico, evidentemente, porque yo le tengo que pasar alimento a mis hijos, tengo que pagarle la facultad, la escuela, etcétera. Es directamente traducible en dinero, pero no es el derecho en sí que se puede comprar o vender. Tiene impacto económico, sí, pero queda ahí, ¿se entiende? La manifestación va a ser económica, pero no tiene contenido económico en sí mismo. ¿Se comprende, chicos? Bien. La última clasificación dentro de lo que es el derecho, o más bien dentro de lo que de los puntos de vista que vamos a estudiar el derecho, es el de derecho natural. Cuando hablamos de derecho natural, estamos haciendo referencia a un conjunto de reglas universales e inmutables. Universales e inmutables. ¿Qué significa? El mismo derecho natural se va a captar en todos lados del mundo de la misma manera. En todos lados del mundo sabemos que está mal matar a una persona, por ejemplo. ¿Se entiende? En todos lados del mundo sabemos que lo que se presta se tiene que devolver. Es aquello que se puede captar naturalmente a través de la razón. ¿Sí?
los que creen en Dios, los doctrinarios que creen en Dios, decían de que son reglas dictadas por Dios, impresas en la razón humana y que surgen de su propia naturaleza. Este derecho natural es inmanente, está dentro de la propia naturaleza del hombre. ¿Sí? Dentro de lo que es el derecho natural tenemos un segundo punto de vista. El derecho natural, aplicado directamente a las relaciones jurídicas, implican, tiene consecuencias jurídicas por sí mismo. Cuando hablamos de derecho natural estamos haciendo referencia, dentro del punto de vista de nuestro código, a que el derecho... A ver, estoy leyendo el chat, chicos, un segundito. Está dentro de la clasificación, Lorena, te estoy contestando, ¿sí? Está dentro de la clasificación de derechos en general. Nosotros vimos 2 clasificaciones y ahora estamos viendo la tercera. Son 3 subclasificaciones concretamente, ¿sí? Derecho objetivo, derecho subjetivo y derecho natural. Estamos viendo el tercer aspecto o punto de vista bajo el cual podemos estudiar el derecho. ¿Te respondí? No tenés por qué. Bueno, les decía, el derecho natural tiene consecuencias en nuestro sistema jurídico y está reconocido. Por ejemplo, un derecho de naturaleza privada, común y silvestre, es la obligación de pagar las deudas, ¿sí? Nuestro sistema jurídico me da un tiempo determinado para reclamar ante el Estado el pago de la deuda. La posibilidad de ir ante un juez y decirle, señor juez, fulano me debe tanto y quiero que me lo devuelva. Supónganse, por lo general, en nuestro sistema jurídico, los derechos prescriben a los 3 años. Prescriben significa que si yo no ejercí el derecho dentro de ese plazo otorgado por la ley va a presumir que ya no me interesa ejercerlo y me quita la posibilidad de accionar judicialmente. ¿Por qué? Porque no lo ejercí en tiempo. Esto es un sistema sano en el sentido de que no podemos mantener las relaciones jurídicas congeladas, que 50 años después me vengan a reclamar una deuda. Se supone que ustedes son previsores. Recuerden una frase que yo siempre digo, el derecho no protege a los tontos. ¿Sí? Si usted es tonto, váyase al infierno, no lo digan en el examen, por favor. Lo que quiere decir es, tenés que actuar coherentemente. Si vos tenés el interés de cobrar una deuda, tenés que hacerlo dentro del plazo legalmente establecido. Si no, se presume que no lo tenés. Eso no significa que la deuda haya desaparecido, ¿sí? La deuda sigue estando presente. Lo que hace es pasar de ser un derecho civil, de naturaleza privada, con posibilidad de acción, se transforma en un derecho natural, sin posibilidad de acción. El derecho sigue existente, lo que pasa es que ahora yo no puedo reclamarlo ante el juez. De manera tal que si mi deudor de repente le agarra cargo de conciencia, viene y me paga, me pagó bien, ¿sí? Y yo puedo quedarme con ese dinero. O si mi deudor se confundió, se equivocó, fue y me pagó, pensando de que yo lo iba a ejecutar, que iba a iniciarle un juicio, saldó la deuda, yo ya puedo quedarme con ese dinero. Resulta ser que de pronto mi deudor se dio cuenta que mi derecho estaba prescripto. Viene y me dice, Marcos, devolverme el dinero que te pagué porque te pagué mal, ya estaba prescripto. Minga, la obligación existía. Yo puedo quedarme con ese dinero ahora. ¿Se entiende, chicos? No implica el desconocimiento del derecho cuando éste se transforma en natural. Significa simplemente que ya no tengo la posibilidad de reclamarlo judicialmente. ¿Se comprende? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a otro tema? Vamos a otro tema. Fuentes. Sí, bien, me alegra. Vamos entonces a fuentes del derecho. Recuerden,
nosotros tomamos cosas del mundo natural y lo que hacemos es utilizarla para ejemplificar ciertas cuestiones que suceden en el ámbito del derecho. Normalmente cuando nosotros hablamos de fuente hacemos referencia a un lugar de donde surge el agua. Bueno, acá es el lugar de donde surge el derecho para resolver un caso concreto. Definición de fuente son aquellos criterios a los que se recurre en un proceso. Cuando hablamos de proceso estamos haciendo referencia a un juicio para la resolución de un conflicto, ¿sí? Estas fuentes pueden ser de dos tipos, formales o materiales. Cuando hablamos de fuentes formales, estamos haciendo referencia a las fuentes obligatorias. Son aquellas a través de las cuales se manifiesta una norma jurídica. ¿Obligatorias para quién? Son obligatorias para el juez. Básicamente lo que se le está diciendo es, señor juez, usted siempre tiene que dictar una sentencia. Si un conflicto le fue presentado ante usted tiene que resolverlo. Si no encuentra la ley, si no encuentra la solución en la ley, primer fuente va a ir a la costumbre jurídica. Si no lo encuentra en la costumbre jurídica, bueno, vaya a la jurisprudencia plenaria. Si no lo encuentra en la jurisprudencia plenaria, bueno, vaya a las fuentes no obligatorias, pero de alguna manera tiene que resolverlo. ¿Se entiende? Es buscar la solución siempre ante cualquier conflicto que sea sometido a su jurisdicción. Bien, fuentes obligatorias, dije. O fuentes formales también. Son la ley, la costumbre, no cualquier costumbre, sino la costumbre jurídica, y la jurisprudencia plenaria. Las fuentes no obligatorias son las fuentes extrajurídicas. Extrajurídicas, ¿por qué? Porque no hacen derecho por sí mismas, ¿sí? No crean derecho por sí mismas. Son factores, circunstancias o elementos que pueden llegar a condicionar y determinar el contenido de una sentencia. Pueden llegar a determinar y condicionar el contenido de una sentencia, pero no lo determinan sí o sí. ¿Sí? La característica de estas fuentes no obligatorias, también llamadas fuentes materiales del derecho, es que tienen fuerza moral, si se quiere. ¿Sí? Las otras tienen que respetarse sí o sí. Y tiene que seguirse ese orden sí o sí. En este caso, no se tiene que seguir ni el orden, ni son obligatorias. Simplemente tienen peso de carácter moral. Son la jurisprudencia no plenaria, la doctrina y la equidad. Jurisprudencia no plenaria. Ustedes saben que jurisprudencia es el conjunto, esta es una definición de examen, conjunto de fallos de los jueces, conjunto de fallos similares de los jueces en casos parecidos, ¿sí? Ante determinada situación, los jueces siempre resolvieron de la misma manera. Bien, nosotros tenemos que los jueces se dividen en diferentes estadios, ¿sí? O estamentos. Tenemos los jueces inferiores, que son los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia y los jueces de tercera instancia. Y después tenemos la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Si yo soy un juez de primera instancia, estoy en el escalafón más bajo, por decirlo de alguna manera. Yo dicto una sentencia de determinada manera. Ahora, ustedes son jueces de primera instancia también. Tienen un caso parecido. Saben que yo dicté una sentencia de determinada manera. Estamos en el mismo escalafón. ¿Por qué mi sentencia podría llegar a obligarlos a ustedes? No hay ninguna razón jurídica para que eso ocurra, porque tenemos la misma jerarquía. ¿Se entiende? Entonces, ustedes saben que yo dicté sentencia así, de esta manera, pueden tomarla o pueden dejarla, según les parezca. Ahora bien, ¿por qué decimos que tiene fuerza moral? Bueno, ustedes saben que Marco Visconti es
profesor universitario, ¿sí? Yo tengo un posgrado y tengo un doctorado. Soy un tipo estudioso, escribo artículos, etc. Hay un conjunto de cuestiones que hacen presuponer de que yo voy a fallar bien, que mi sentencia va a ser buena, va a estar bien fundada, y si yo dije que estas cosas son así, y por algo debe ser, dado que tengo todas las características de hacer las cosas bien, ¿se entiende? Entonces, ¿para qué ustedes van a inventar una norma, van a buscar una situación, una solución, si saben de que lo más probable es que yo haya hecho las cosas bien? Se van a apoyar en lo que yo dije, por la fuerza moral que tiene, y van a tomarlo como fundamento de sus propias sentencias. ¿Se entiende? Esta es una jurisprudencia no obligatoria, es decir, que es una fuente material del derecho. Otro ejemplo, la doctrina, otra fuente material. Tenemos a los autores del derecho. Ustedes saben que tenemos a fulano de tal que enseña en 5 universidades diferentes, ha escrito 4 tratados, ha comentado el Código Civil y Comercial, lo llaman de todos lados del mundo para que exponga. Y algo sabe ese flaco, ¿no es cierto? Entonces, es muy probable que lo que el vago diga respecto de esta cuestión sea lógico. Pueden tomarlo como fundamento de su propia sentencia, pero no es obligatorio. Otro ejemplo de fuente material, la equidad. La equidad es la justicia del caso concreto. Tenemos un cartel ahí en las aulas de la puerta de la facultad que dicen prohibido entrar con animales. ¿Sí? Y tenemos un patobica bien grandote vigilando que no entremos con animales. Ustedes vienen con una tortuga, el patobica lo saca. Le dicen, no señor, deje la tortuga o no entra. Vienen con un loro, el patobica no los deja entrar. Vienen con un perrito, no los va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque la norma es clara, dice prohibido entrar con animales. Viene una persona ciega con un perro lazarillo, súper educado, bien bañadito, no tiene olor, se queda sentado al lado de su dueño, lo guía a todos lados. Y ustedes, patobicas de la puerta, la norma dice prohibido entrar con animales. Si ustedes cumplen la norma a rajatabla en esa situación concreta, estarían cometiendo una injusticia. Una norma que comúnmente sería justa, ahora devino en injusta. Ustedes tienen la posibilidad de adecuar la norma a la situación concreta, ¿sí? Como son personas buenas y justas, van a decir, señor, pase con su perrito lazarillo, tome asiento y escuche la clase. ¿Se entiende? Entonces, la equidad es la justicia del caso concreto. La aplicación fría y llana de la norma en esta situación particular deviene injusta. La equidad permite corregir esa situación. ¿Se entiende? Chicos, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos a la ley entonces. Primera fuente del derecho. La ley es la fuente formal obligatoria y principal del derecho. Está contemplada en el primer artículo de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? Directamente declara la norma como la primera fuente del derecho, ¿sí? A la ley como la primera fuente del derecho. Pero sepan ustedes que se está refiriendo a ley en sentido amplio, no se refiere a la ley emanada del Congreso. En realidad se está refiriendo a norma jurídica, ¿sí? Dentro de este concepto dado por el Código van a entrar la Constitución Nacional, los tratados, cualquier tipo de norma escrita. ¿Está? ¿Qué es lo que le está diciendo el artículo 1 al juez? Primero, busca la solución acá, en la norma. Si no la encontrás en la norma, podés seguir buscándola en la costumbre, en la jurisprudencia, etc. ¿Cómo vamos a definir? Si decimos que el artículo 1 se refiere a ley en sentido amplio, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir como regla social obligatoria
establecida por autoridad pública. Anoten por favor ese concepto. Regla social obligatoria establecida por autoridad pública. Bien. A esta regla social obligatoria la vamos a subdividir la vamos a estudiar en realidad desde dos puntos de vista o acepciones. La ley en sentido material y ley en sentido subjetivo. ¿Sí? Objetivo, mejor dicho, material o objetivo, o formal o subjetivo. ¿Sí? Material es lo mismo. Cuando yo hablo de ley en sentido material, estoy diciendo ley en sentido objetivo. Son sinónimos en este contexto. Cuando hablo de ley en sentido formal, estoy haciendo referencia a ley en sentido subjetivo. Bien, ley en sentido material objetivo. Es toda norma jurídica dictada por autoridad competente. Es una regla general. Estas son las características, anótenlas. Regla general, abstracta y obligatoria que regula la conducta humana. No importa si es ley, si es reglamento, etc. ¿Sí? General significa que está dirigido a toda la población, no está dirigida para nadie en particular. No es para Marcos Visconti, ni para Juan Pérez, es para toda la población. Abstracta significa que está contemplando un supuesto de hecho hipotético, no una situación que haya ocurrido o que esté ocurriendo. ¿Sí? Por ejemplo, todo aquel que pase el semáforo en rojo va a tener multa. Eso es una situación de hecho hipotética, abstracta. Va a ser concreta cuando yo diga, Juan, cuando pase el semáforo en rojo va a tener multa. Aguárdenme que tengo una pregunta en el chat. Sí, Tania, repito. ¿La definición de ley en sentido objetivo me estás preguntando o qué en concreto? Bien, vamos entonces. Ley en sentido objetivo, norma jurídica dictada por autoridad competente. Se trata de una regla general, es decir, que involucra a todos, no a una persona en particular. Abstracta, es decir, que contempla un supuesto de hecho hipotético, no una situación concreta. Y obligatoria. ¿Por qué? Porque una de las esencias de la norma jurídica es que si no la cumplo, me la van a hacer cumplir. Están hechas para obedecerse. Si no lo obedezco, me van a dar un palo por la cabeza y voy a tener que cumplirla. ¿Se entiende? No digan palo por la cabeza en el examen. No tenés por qué, Tania. Bien. Ahora vamos a estudiarlo desde el otro punto de vista, formal o subjetivo. Es una norma creada por el Poder Legislativo. ¿Por qué decimos ley en sentido subjetivo en este caso? Porque se refiere al sujeto que dicta la norma jurídica. Y en este caso, el sujeto habilitado constitucionalmente para dictar leyes es el Poder Legislativo, de acuerdo a los mecanismos constitucionalmente establecidos. Por eso también le decimos formal. Entre paréntesis, formal, para que a ustedes les quede claro, significa forma en que fue expresada la norma jurídica. Si cumple las formas de expresión establecidas en la Constitución Nacional, vamos a estar hablando de una ley. ¿Sí? Siempre hablando desde este punto de vista. Ahora bien, pregunta de examen. El artículo 1 que mencionamos y que hace referencia directa a la ley, ¿a cuál de las dos acepciones se está refiriendo? ¿A la material o objetiva o a la formal o subjetiva? ¿Qué creen ustedes?
¿A la objetiva? A la objetiva, perfecto. Recuerden que lo primero que dije es ley en sentido amplio, o sea que podemos hablar de una ley propiamente dicha, de un reglamento, de un decreto, etc. Entonces, nuestro artículo 1 le dice al juez, primero busca la solución en una norma escrita, no importa cuál sea, buscala en una norma escrita. ¿Se entiende? Este artículo 1 lo van a vincular con el artículo 8, que establece el principio de inexcusabilidad. El principio de inexcusabilidad significa, básicamente, señor juez, si usted no encontró la solución en la norma, no puede dejar de fallar. Usted tiene que dictar sentencia siempre. Siga buscando la solución. ¿Sí? Hasta que la encuentre y pueda dictar sentencia. Bien. Entonces, en el momento del examen me vinculan los dos artículos. O sea, me vinculan. Se les pide que vinculen los dos artículos, el 1 y el 8. ¿Está? Caracteres de la ley. Los caracteres de la ley se subdividen en dos grandes grupos, caracteres externos y caracteres internos. Los caracteres externos, bueno, uno de ellos ya lo dimos, generalidad y abstracción. Generalidad significa que no se dicta para casos particulares ni para personas individualmente consideradas. Y abstracción significa que se dicta para supuestos de hecho hipotéticos, no para casos concretos. ¿Está? Segundo carácter externo, permanencia. Las leyes fueron hechas para durar, solo pueden extinguirse de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos. Por ejemplo, se derogan. ¿Está? Tercer carácter, legitimidad formal. Legitimidad formal significa que solamente pueden ser dictadas por un poder social competente a través de órganos competentes para producir este tipo de normas. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros tenemos el poder legislativo, ¿sí? Les pregunto, ¿los asesores de los legisladores están dentro de los estamentos de los trabajadores del poder legislativo? Espero respuesta. Chicos, los asesores de los legisladores, sí, muy bien, Tatiana, pertenecen a los empleados del legislativo, están dentro de sus estamentos. Bien, viene un asesor, un día se sienta en su máquina, escribe una ley y la saca y la manda a publicar. ¿Esa ley será válida? La publica en el boletín oficial para que entre en vigencia a los 8 días. ¿Será válida? No, no es válida. Porque si bien la persona es parte del poder legislativo, no es el órgano idóneo para que pueda producirse ley. ¿Se entiende? El órgano idóneo es el conjunto de legisladores que votan la ley. Ni siquiera un legislador en particular puede sacar una ley. Tiene que ser el conjunto de órganos. Entonces, recién ahí se adquiere legitimidad formal. El conjunto de legisladores a través de sus votos. ¿Se entiende? A eso se refiere con legitimidad formal. Que el órgano tenga el poder para dictar leyes o normas, en realidad. En el caso del legislativo es un órgano colegiado. En el caso del ejecutivo será el presidente o el intendente o el gobernador de acuerdo al estado del cual estemos hablando. ¿Ok? Bien. Vamos a los caracteres internos de la norma.
Los caracteres internos se refieren a las condiciones esenciales que debe cumplir una ley para que llene su función rectora. Así vamos a decir que primero debe ser honesta. Honesta significa que no debe estar en desafío con un principio superior dentro de ese ordenamiento jurídico. Por ejemplo, una ley que no sea inconstitucional, por ejemplo. ¿Sí? Segundo carácter, para ser ley, para reunir los requisitos internos, nuestra ley debe ser justa. Justa significa que esté ordenada al bienestar general, un bien común, ¿sí? Otro carácter interno, debe ser posible física y jurídicamente, no puede ser ilógica, ¿sí? El siguiente carácter es la obligatoriedad. Las leyes fueron impuestas para ser obedecidas. No pueden ser de obediencia voluntaria. Tienen que cumplirse sí o sí. Ahí van a notar los artículos 4, 7 y 8. Por último, van a poner coercibilidad. Significa, la ley es obligatoria, tiene que cumplirse sí o sí. Ahora, si yo me deschavo y digo no la voy a cumplir, van a hacérmela cumplir por la fuerza pública. Significa coercibilidad, posibilidad de utilizar la fuerza pública cuando la norma no es cumplida de manera espontánea. ¿Reitero el concepto? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Sí, reitero, bueno, coercibilidad. Coercibilidad es la posibilidad de utilizar la fuerza cuando la norma no se cumple de manera espontánea. Bien. Ley. No, por favor, Iván. Ley en relación al tiempo, ¿sí? Primero que nada vamos a hablar del comienzo. Básicamente cuando empieza a existir la ley o cuando empieza su aplicación concreta. Ahí van a notar el artículo 5. Entonces, el artículo 5 habla de la publicación oficial de la ley. Si la ley no establece fecha para su entrada en vigencia, comienza a aplicarse automáticamente 8 días después de su publicación en el boletín oficial. Y si establece una fecha de comienzo, se aplica obviamente desde la fecha que la propia ley lo determina. ¿Sí? El principio es que se busca la aplicación más rápida e inmediata posible de la ley. ¿Está? Bien. La mesa de la tele. El siguiente artículo, el artículo 7, habla de la aplicación temporal respecto a hacia dónde se va a aplicar la ley. Y vamos a tener en cuenta dos cuestiones concretas. Primero que nada, se tiende a que la ley se aplique para el futuro. Significa, se tiende a que solucione cuestiones o situaciones jurídicas posteriores a su entrada en vigencia. ¿Sí? Respecto de las cuestiones, de las situaciones jurídicas preexistentes, bueno, si la relación jurídica es de tracto sucesivo, por decirlo de alguna manera, hay consecuencias que aún no se han devengado, a esas consecuencias no devengadas se va a aplicar la nueva ley. ¿Sí? A su vez vamos a hablar de la irretroactividad de la ley. Significa que la ley no puede aplicarse hacia el pasado, por una cuestión de seguridad jurídica más que nada, ¿sí? Imagínense que al legislador no le gusta una situación particular, nosotros hemos hecho todos nuestros parámetros y todas nuestras relaciones jurídicas basadas en una norma, viene el legislador y dice, no, vamos a cambiar todo lo que ya pasó. Aplico la ley hacia el pasado y chao. Corríjase todo de acuerdo a lo que yo quiero. Sería una situación peligrosa, ¿no es cierto? Entonces, acá viene la palabra clave. En principio, chicos, en principio, la ley rige para el futuro.
¿Puede regir para el pasado? Sí, puede regir para el pasado, siempre y cuando la propia norma lo establezca. Y acá vamos a encontrar un freno, la garantía constitucional del derecho de propiedad. Siempre y cuando la norma no afecte derechos ya adquiridos. ¿Por qué? Porque los derechos ya adquiridos pasaron a ser parte de mi propiedad y la Constitución Nacional establece la garantía del derecho de propiedad. ¿Se entiende? En realidad confieso que cada vez que digo se entiende, hago una pausita para tomar un mate en realidad. No es tanto se entiende, sino espérenme que tomo mate. Vamos al siguiente tema entonces. Sí, estoy siendo sincero. Bueno, costumbre. Recuerden que cuando hablamos de costumbre no nos referimos a cualquier tipo de costumbre, sino a la costumbre jurídica. Esta definición anótenla, por favor. Costumbre es la repetición, costumbre jurídica, ¿no? Es la repetición constante y uniforme de una determinada conducta con el convencimiento de su obligatoriedad jurídica. Repito, repetición constante y uniforme de una determinada conducta con el convencimiento de su obligatoriedad jurídica. Básicamente se trata de un uso implantado en una sociedad determinada que es considerado jurídicamente obligatorio. ¿Sí? A la costumbre hace referencia también el artículo 1 cuando habla de fuentes de aplicación. Primero dice, fuente preferente la ley, fuente secundaria la costumbre. ¿Sí? La costumbre jurídica. El propio código hace mención en diversos artículos a la costumbre como fuente del derecho. Por ejemplo, por referencia directa de la ley encontramos al artículo 1800. El propio artículo 1800 habla de la costumbre como fuente del derecho. ¿Sí? También puede ser que se aplique la costumbre como fuente del derecho porque las partes así lo quieren. Recuerden que nuestro sistema jurídico se basa más que nada en normas de carácter supletorios. Es decir, que si las partes deciden aplicar la costumbre a su relación jurídica concreta, pueden hacerlo. Ahí anoten el artículo 1651, inciso D. Y como última fuente del derecho, vamos a hacer referencia a las lagunas del derecho, que son aquellos espacios vacíos que el legislador no ha alcanzado a regular. Entonces, tienen que ser regulados. Y por lo general la sociedad encontró una solución a esa situación concreta. Significa que la propia sociedad, a través de la costumbre, ha rellenado ese vacío jurídico. ¿Qué es lo que hace el juez? Toma esa costumbre que rellenó ese vacío jurídico y la aplica al caso concreto. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de los elementos de la costumbre para que sea costumbre jurídica. ¿Sí? Y así vamos a hacer referencia a elementos objetivos y subjetivos. Esto lo voy a repetir siempre, se van a cansar de escuchar lo mismo. Elementos objetivos son elementos externos a las partes. Elementos subjetivos son aquellos elementos que tienen directamente en cuenta a las partes, a los sujetos. ¿Sí? Elementos objetivos. El primer elemento objetivo es uniformidad en el actuar. Se trata de actos que se repiten siempre de la misma manera, siempre con las mismas características. Segundo elemento objetivo, actuar constante. Significa que se viene haciendo desde hace mucho tiempo de la misma forma y de manera ininterrumpida. Es
Es decir, que también requieren cierta adoración, no pueden ser actos efímeros. No se puede decir que una costumbre es costumbre porque empezó a hacerse hace 3 días. ¿Se entiende? Sino que viene hace muchos años realizándose de la misma manera. Algunos doctrinarios dicen que para que la costumbre sea una costumbre jurídica se necesita un mínimo de 10 años de repetición con estas características. Bien. Cuarto requisito, objetivo, que sea una conducta colectiva, o sea que se ejecute de modo generalizado de esa manera. Está observado por la sociedad en general, ¿sí? Es conocido por toda la comunidad así. Y eso me lleva al último requisito objetivo. Si se da todo esto, el acto